Revelación divina. Dios responde a nuestras preguntas y deseos. Dios se reveló a sí mismo por completo en Jesucristo para relacionarse con nosotros. Jesucristo fundó la Iglesia Católica para preservar, transmitir, legar e interpretar su enseñanza. Las enseñanzas de Jesús son legadas a través de la Sagrada Escritura y la Santa Tradición. ¿Qué es la revelación divina? La revelación divina es la obra de Dios que se revela a sí mismo y su plan de salvación. Dios se reveló a sí mismo para tener una relación íntima con nosotros. Se reveló a sí mismo a los judíos con el paso del tiempo y después al enviar a su Hijo, Jesucristo. Jesús reveló completamente a Dios y el plan de Dios para nuestra salvación. ¿Cómo son las enseñanzas de Jesucristo transmitidas a nosotros? Son transmitidas a nosotros bajo la acción del Espíritu Santo a través de la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Magisterio. El Espíritu Santo inspiró la Sagrada Escritura, preserva la Santa Tradición y asiste a las autoridades de la Iglesia a interpretar la Escritura y tradición. ¿Quiénes son las autoridades de la Iglesia? Jesús es el líder invisible de la Iglesia. En unión con Él, las autoridades visibles son el Papa, los obispos. Jesús primero estableció a los apóstoles como líderes que dieron la autoridad a los obispos que ellos ordenaron como sus sucesores. La línea irrompible desde los apóstoles hasta los obispos y sacerdotes del día presente se conoce como la sucesión apostólica. Jesús también hizo al apóstol Pedro cabeza de toda la iglesia cuando le dio el signo simbólico de las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, del 13 al 20. El sucesor de San Pedro, el Papa, es la más alta autoridad visible de la Iglesia. El Papa y los obispos, en unión con él, forman el magisterio, el oficio de enseñanza de la Iglesia. El magisterio es el intérprete autoritativo de la revelación divina, porque Jesús envió al Espíritu Santo para guiar al Papa y a los obispos en unión con él. El magisterio ejerce su oficio de enseñanza al más alto grado, cuando da una enseñanza infalible en la fe o la moral. ¿Cuándo es el magisterio infalible? El magisterio habla infaliblemente en dos maneras importantes. La primera es en un concilio ecuménico, una reunión del Papa y los obispos de todo el mundo. Solamente ha habido 21 concilios ecuménicos en la historia de 2000 años de la Iglesia. La segunda manera es cuando el Papa enseña infaliblemente por toda la Iglesia. La infalibilidad no significa que el Papa y los obispos serán grandes ejemplos de santidad. Tampoco que ellos escogieron el equipo de deportes ganador. Ellos son solamente infalibles en asuntos de la fe y la moral. Por lo tanto, el magisterio es la autoridad final para la interpretación de la Escritura y la tradición, lo cual hace al formular credos, proclamar doctrinas y declarar dogmas. ¿Qué es la Escritura? La Escritura es la palabra inspirada de Dios en forma escrita. La Biblia es una colección de 73 libros inspirados, dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene 46 libros que cuentan cómo Dios preparó a la humanidad para Jesús. El Nuevo Testamento contiene 27 libros que cuentan la vida, muerte y resurrección de Jesús, cuentan la historia de la Iglesia Apostólica y proclaman las enseñanzas de Jesús. ¿Qué significa que la Escritura es inspirada?
Inspirada significa soplada. Inspiración significa que Dios es el autor de la escritura y usó la habilidad de escritura y sabiduría de los autores humanos para expresar su significado. Dios no dictó al autor humano todo lo que debía escribir. En su lugar, por inspiración de Dios, el autor humano usó sus talentos y conocimientos para escribir todo y solamente lo que Dios decidía. ¿Cómo obtuvimos la escritura? Los 46 libros del Antiguo Testamento fueron escritos principalmente por autores judíos antes de Cristo. Después los apóstoles y sus seguidores escribieron el Nuevo Testamento en el siglo I. La Iglesia determinó cuáles textos fueron inspirados al usar 4 criterios. Tenían que tener orígenes apostólicos, ser usados en la liturgia dominical, estar en línea con las enseñanzas de la Iglesia y ser usados por toda la Iglesia. La Iglesia incluyó 27 textos en el Nuevo Testamento, así que toda la Biblia tiene en total 73 libros. Esta fue la norma hasta la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero sacó 7 libros. ¿Puede usarse la Escritura como único medio para aprender las enseñanzas de Cristo? No. Nosotros aprendemos las enseñanzas de Jesús a través de lo que se nos enseña oralmente o por carta. Segunda Tesalonicenses 2:15. ¿Qué significa por ambas la Escritura y la tradición? Si descuidamos la una o la otra, omitimos una parte de la revelación de Dios. ¿Qué es la Sagrada Tradición? La Sagrada Tradición es la predicación de los apóstoles, pasada a la Iglesia de generación en generación, transmitida en sus escritos, prácticas y oraciones. Por ejemplo, la Sagrada Tradición preserva la fe en la asunción corporal de María en el cielo, declarada un dogma en el 1950. ¿Puede cambiar la tradición? Sí y no. La tradición santa viene desde los apóstoles y contiene doctrinas que no pueden cambiar, tales como el dogma de la Trinidad. Después de la revelación divina, otras tradiciones surgieron en otras iglesias particulares, llamadas tradiciones eclesiales, como no comer carne los viernes. Estas tradiciones eclesiales, las cuales no están hablando propiamente de la santa tradición, sí pueden cambiar.